del tema que íbamos a tocar es ¿a quién enviaré? Y todos conocemos esa cita bíblica, todos conocemos el pasaje de la llamada del profeta Isaías. Así que definitivamente es importante ver lo que el Señor de verdad nos quiere decir esta mañana. Así que les voy a pedir que en su Biblia leamos en el capítulo 6 de Isaías, del versículo del 1 al 10 de corrido, y después vamos a ir viendo qué es lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Y comienza así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, tendiendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es dirección, tu palabra es luz. Tu palabra nos lleva, Señor, al cumplimiento de tu propósito para cada uno de nosotros. Así que háblanos, que te escuchamos en el nombre de Jesús. Mire, es algo importante porque siempre hemos hablado acerca del llamado del Señor para Isaías. Pero hay cosas importantes que nosotros tenemos que entender, y es que a veces Dios tiene que quitarnos cosas para enseñarnos su gloria, su grandeza y su poder. Y a veces no entendemos. Señor nos pide cosas, nos quita cosas y empezamos: ¿por qué? Y no entendemos y nos enojamos y hasta nos peleamos con Él. Pero verdaderamente detrás de eso está la revelación de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Él nos quiere enseñar. Así que empieza diciendo la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías. Fíjese que no dice el día que él murió. Está diciendo en el año. O sea que está hablando de un tiempo específico, y él está marcando en qué tiempo lo llamó. Y es importante que logremos entender en qué tiempo lo llamó y por qué lo llamó y para qué lo llamó. Porque Dios siempre tiene un propósito, y tiene un propósito perfecto en nuestra vida. Así que nosotros vemos que está diciendo, ¿verdad?, que fue en ese año. Pero algo importante que nosotros tenemos que ver en el versículo 4 es que dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire, los quiciales de las puertas se estremecieron. Y algo importante que nosotros tenemos que entender es que los quiciales, lo que están representando aquí, es que está abierto el templo para todo aquel que quiere entrar. Nosotros vamos a ver por qué me estoy enfocando de esta forma. El llamado de Isaías, claro, Dios lo estaba llamando para ser profeta. No sabemos si había profetizado antes o aquí empieza verdaderamente ese ministerio poderoso que él tiene. Pero al decir se movieron, y dice que estaban los serafines. Los serafines son los ángeles que están al lado de Dios, que representan la santidad
y representan la grandeza de Dios, su santidad y la pureza del Señor. Pero ellos eran los que estaban gritando: santo, santo, santo. Pero imagínense el grito, la fuerza con que hablaban de la santidad del Señor, que todo se estremeció y tembló. Porque cuando el Señor se manifiesta, reaccionamos a su presencia. Y la presencia del Señor no nos deja quietos, nos hace reaccionar. Como ahorita todos cantábamos: ahí viene el león, ahí viene el cordero. Entendemos de qué se trata ese canto, porque muchos de nosotros estamos orando para que el Señor venga. Usted sabe que los judíos fundamentalistas que están vestidos de negro con sus caneloncitos 24/7 en el muro de los lamentos, lo que hacen todo el día cuando están así es llamando al Mesías para que venga. Para ellos va a ser su primer venida, para nosotros es la segunda venida del Señor. Pero todos estamos, y el Señor dice en Mateo 24 que cuando todos digan: ven Señor Jesús, Él vendrá. Y ya estamos los judíos y los gentiles que creemos en Cristo llamándolo que venga, porque hemos entendido que ningún hombre, óigame, ningún hombre, ningún político hoy en día sabe cómo manejar la situación en que estamos viviendo, ¿sí o no? Nadie sabe. Y entonces la gente cada día se preocupa más. ¿Y qué hace? Ven Señor Jesús, ven a gobernarnos. Estamos anhelando ese milenio de paz. Él es el único justo que hace justicia. Entonces verdaderamente lo estamos esperando y lo estamos clamando para que se manifieste, para que se revele, para que venga. Entonces este es un llamado poderoso que Dios le está haciendo, porque si nosotros leemos todo el libro de Isaías, nos damos cuenta que no era un llamado fácil. Él tenía que hablar, y si ustedes ven de lo que él habla, Dios mío, ese hombre habla de la primera y segunda venida del Señor, habla de los cielos abiertos, habla de la gloria que se revelará y llenará la tierra. Él nos enseña a nosotros tantas cosas poderosas que anhelamos y deseamos, pero también habla del juicio de Dios, también habla de la apostasía de Israel, también habla acerca del juicio final, habla acerca de lo que viene para las naciones. Así que imagínense lo difícil que era para él ese llamado. Y por eso vemos que cuando el Señor viene y dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? El Señor no está haciendo aquel llamado de: miren, vamos a empezar y vamos a tener un evento glorioso y muy lindo. ¿Quién se apunta? Y todos levantan la mano, ¿verdad? Y empezamos a ver: no, que vaya aquel porque ese tiene experiencia. No, Él no está hablando de eso. Él no está hablando de ese llamado. Ese es un grito de Dios, es un grito del corazón de Dios que está diciendo: ¿a quién podemos escoger para que vaya? ¿Quién es el que tiene el entendimiento de lo que está pasando ahorita? ¿Quién es el que puede ver las cosas reales que están sucediendo? Porque todos están viendo algo y se quejan de lo algo. Aquí dice: cuando murió el rey Ezequías. ¿Y sabe algo? El rey Ezequías fue un gran rey. El rey Ezequías gobernó 52 años. Imagínense un rey que estuvo en el gobierno 52 años. Los que tenían 50 años cuando él se murió, fue el único rey que conocieron. Realmente, Usías, me confundí de nombre. Usías, el rey Usías. Y usted sabe, él fue un hombre guerrero. Él mandó a hacer armas nuevas y modernas de ese entonces para su ejército. Les mandó a hacer equipo de protección para ellos. Hizo carreteras, levantó torres. Mire, todo lo que él hizo fue muy bueno, muy bueno. Así que imagínese la conmoción en que ha de haber estado el pueblo pensando: ¿qué va a pasar ahora que no está Usías? Y me imagino que cuando está
Isaías en el templo preocupado, tal vez triste, deprimido, porque algunos dicen que era familiar del rey, otros dicen que eran muy amigos con el rey, pero la cuestión es que él sí tenía relación con el rey. Y tal vez estaba deprimido. Y está en el templo pensando, ¿y ahora quién nos va a gobernar? ¿Dónde vamos a tener un rey como él? Sin embargo, dice la palabra del Señor que este rey cometió un error. Era muy reconocido, lo llegaron a reconocer en todos lados. Todas las naciones, todos lo llegaron a reconocer y se daban cuenta quién era él, porque fue un gran hombre. Pero dice la palabra del Señor que él cometió un gran error. No perdamos Isaías, pero yo quiero que ustedes vean Segunda de Crónicas, en el capítulo 26 y versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice el versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías, el sumo sacerdote y otros sacerdotes, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son sagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Mire lo que pasa. Cuando ya era fuerte, se enalteció. Se enalteció. Y mire qué tristeza da. Pero hemos visto a tanta gente que ha llegado a puestos tan importantes y el orgullo los bota. El orgullo los bota. Estuvo varios años leproso y murió leproso. Su hijo tuvo que seguir gobernando en lugar de él. Pero lo que él hizo está escrito en el libro de las Crónicas, en los libros de los reyes, y hay un libro que hizo Isaías. Porque así dice la palabra del Señor. Así que Isaías escribió un libro de las memorias del rey Usías. Así que imagínense lo que ha de haber sido para el pueblo 52 años de un solo gobernante, pero que al final falló. Y eso nos muestra a nosotros que nuestra confianza no puede estar en el hombre. Así que definitivamente cuando Isaías estaba en el templo, lo único que estaba viendo era un trono vacío, por la falta de un hombre que había gobernado a Jerusalén, a Israel, a todos, de una forma poderosa y grande. Y en ese momento es cuando dice la palabra del Señor. Si regresamos a Isaías 6, dice, en el año que murió, fíjese que él marca el tiempo en que él fue llamado a un ministerio profético. Y es cuando dice el Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Venía un tiempo de crisis. Venía un tiempo difícil para ellos. ¿Habría alguien que pudiera gobernar como había gobernado Usías? Eso era lo que se preguntaban todos. La gente siempre tiene la costumbre de poner la mirada en las personas, en la gente. Y por eso nos desanimamos y nos decepcionamos tanto. Porque los volvemos ídolos. Los volvemos ídolos. Y eso es lo que no quiere el Señor.
En otras oportunidades lo hemos compartido. Ustedes ven que aquí somos 8, porque somos 4 matrimonios, los que el Señor nos llamó para esto. Y que cada domingo uno diferente y nadie sabe quién va a predicar, porque el Señor nos dijo, no quiero un pastor general. Los vuelven ídolos. Quiero un equipo pastoral que se tenga que dar cuentas los unos a los otros y corregirse unos a otros. Porque tenemos esa costumbre. La gente va detrás del hombre y cuando llegan a un lugar y no está el que les gusta cómo predica, se van. Entonces, van detrás de la palabra del Señor. Van para oír lo que Dios les quiere hablar o lo que la persona que les gusta cómo habla está diciendo. Porque son 2 cosas diferentes. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios de donde venga, siempre y cuando sea de Él. Que eso es lo importante. Así que entonces nosotros vemos que Él viene y dice, ¿a quién mandamos? ¿Quién podrá hacer esto? ¿Quién está preparado para depender totalmente de mí? Porque se trata de depender de Dios. No se trata de mis emociones, no se trata de lo que a mí me gusta, no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que Él sabe que tiene que hacer. Y por eso es la pregunta, ¿a quién enviaré? Se da cuenta que es una pregunta, que es un clamor del corazón de Dios diciendo, ¿qué? ¿Dónde vamos a encontrar esa persona? Si usted ha visto Isaías, usted ha visto Ezequiel, usted ha visto Jeremías, la palabra del Señor dice que Él anda buscando quien se ponga a la brecha, quien interceda, y no lo encuentra. Y aquí anda buscando quien tiene la voz profética que Él necesita, quien tiene el valor de hablar la verdad, quien tiene las agallas de decir lo que Dios habla, no lo que la gente quiere oír. Porque las iglesias donde hablan lo que la gente quiere oír están llenas. Pero la gente que está buscando la dirección del Señor, que busca palabra de Dios, que quiere saber en qué tiempo estamos y lo que tenemos que hacer, es la gente que busca donde hay palabra. Porque eso es lo que a nosotros nos va a salvar. A nosotros no nos van a salvar las palabras motivacionales, los mensajes motivacionales, esos nos suben el ánimo, pero no nos salvan, no nos direccionan, no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Mire, estamos viviendo tiempos difíciles, por eso es que el Señor sabía lo que venía para Israel. Y por eso es que Él andaba buscando una persona con un corazón alineado al corazón de Dios, con una persona que sabía lo que podía hacer. Cuando Él escogió a Pablo, ustedes, cuando el Señor vino y escogió a Pablo, ¿se recuerdan? Se queda ciego, lo manda a un lugar y llama a un profeta y le dice, ve con Pedro, Ananías, ve con Pedro. Con Pablo, porque Pablo ya te vio. Él te vio en visión y sabe que eres tú el que va a llegar. ¿Cómo me vas a mandar con ese? Todos sabemos lo que está haciendo, cómo asolaba la iglesia, que hacía y empieza a quejarse con Dios, no quiere ir. ¿Por qué a ese? Porque yo ya vi su corazón y sé lo que está dispuesto a dejar por mí. Y aquí hay mucha gente que el Señor quiere enviar, pero no quieren salir de su zona cómoda. No quieren dejar lo que les gusta. No quieren correr la mía extra. No quieren dar no solo la capa, sino la túnica. ¿Y cómo? ¿Cómo el Señor entonces nos va a poder usar cuando lo condicionamos? No, primero esto. Primero lo otro, no Señor, yo tengo que atender esto, yo tengo que hacer lo otro. Entonces, así que Él dijo, conozco su corazón ya que está dispuesto a renunciar por mí.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a dejar lo que verdaderamente amamos, pero nos separa del Señor? Porque la palabra de Dios es muy clara. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Dios? ¿En la obra de Dios? Así que Él está diciendo, y si usted se fija, Él viene primero. Y la primera pregunta que hace es, ¿a quién enviaremos? Para que alguien pueda ir por Dios, primero tiene que ser llamado, tiene que ser enviado. Porque hay muchos que van solos, hay mucha gente que va sola. Hay mucha gente que dice, ay, qué bonito, sí, yo voy a ir por allá. Y lo invitan, venite a predicar y van corriendo. ¿Y es de Dios que vayas? Él te está enviando ahí o a ti te invitaron y por eso vas. Hay diferencia, porque cuando Dios envía respalda. Cuando Dios envía te cuida. Cuando Dios te envía te levanta, te empodera. Pero hay mucha gente. Hace un momento hablábamos con alguien acerca del problema de la profecía, que ahora cualquiera se dice profeta y cualquiera dice que es profeta. Y da palabra que no viene del Señor, y la palabra es clara cuando dice, ay de aquel, de los falsos profetas que lo que hacen es desviar a las personas del propósito de Dios. Porque puede pasar. Por eso es que es importante que aprendamos a discernir. Ese es uno de los dones más importantes por los que tenemos que orar. Discernir, para saber si lo que estamos recibiendo es de Dios o no es de Dios. Para ver si es la voluntad del Padre o no lo es. Es importantísimo que nosotros veamos eso. Así que cuando Él dice, ¿a quién enviaremos? No es para que levantemos la mano corriendo, es para que nos preparemos. Porque si queremos que Dios nos envíe, nos tenemos que preparar. Conociendo su palabra. Mire, hay gente que anda por todos lados hablando un montón de cosas. Y gloria a Dios que hablan del Señor, porque Pablo lo dijo, ¿verdad? Cuando llegaron y le dijeron, es que unos están ahí profetizando, y a mismo Moisés le pasó también, ¿verdad? Cuando llegan José y ellos a decirles, mira, unos que no subieron contigo al monte andan profetizando ahí abajo, y él que les contestó, bueno, fuera que todos profetizaran, pero con Pablo pasó lo mismo. Y entonces él dijo, no se los impidan. Pero muchas veces nosotros vemos que se cometen errores por la ignorancia de la palabra del Señor. Y aquí está la palabra. Todos tenemos una Biblia. Y el que no tiene una Biblia física ya la tiene en el teléfono. Pero no la escudriñan. No se trata de subrayar las citas que me favorecen, las citas que a mí me gustan, las citas de bendición. Se trata de conocer la palabra entera y especialmente sus mandamientos, los sí y los no de Dios para mi vida. Eso es lo que va a marcar mi destino final. Porque aquí a esta tierra, y lo hemos compartido en otras oportunidades, a este mundo venimos a escoger nuestro lugar de eternidad. Si creo en Cristo, la vida eterna es para mí, pero si no, hay otra eternidad lejos de Dios. Y solo aquí puedo aprender yo el sí y el no de Dios para mi vida. Que eso es realmente lo más importante. Así que Dios lo que quiere es que nosotros podamos prepararnos para que Él pueda venir y decirnos, te enviaré. Te quiero enviar a ti. Y quiero decirles algo. Si ustedes están oyendo esta palabra hoy, es porque el Señor les está diciendo, prepárate. Te quiero usar, te quiero ungir, te quiero levantar, te quiero empoderar, te quiero enviar. Porque el Señor no llega a dar mensajes por gusto.
El Señor llega porque tiene algo que decirte, algo para que tú lo medites, algo para que lo guardes en tu corazón, algo que te haga meditar y decir: Señor, quiero entender de qué estás hablando, quiero saber lo que me estás diciendo. Ya no puedo seguir perdiendo el tiempo, porque el tiempo de su venida se acerca cada día más. Y si cada día está más cerca el día del Señor, más cerca tengo que estar yo de Él en obediencia, porque estamos hablando de la eternidad. Así que vemos nosotros que Él viene y está diciendo ahorita: ¿a quién enviaré? Entonces, de acuerdo a Isaías 6 del 1 al 10, nosotros podemos ver que hay 5 tiempos importantes de los que habla el profeta. Yo no voy a tener tiempo de hablar de los 5 tiempos hoy. Así que vamos a terminar, como dijo Víctor, que dice Helen, el miércoles en la noche, la segunda parte, porque de veras esto es muy extenso, pero es importantísimo que nosotros lo aprendamos. Y dice, primero habla de un tiempo de transición, habla de un tiempo de revelación, habla de un tiempo de purificación, de un tiempo de envío y de un tiempo de respuesta. Hoy, sí, te lo repito, sí. Primero un tiempo de transición, un tiempo de revelación, un tiempo de purificación, un tiempo de envío y un tiempo de respuesta. Así que vamos a hablar acerca del tiempo de la transición. Y lo primero que vemos es en el año que murió el rey Usías. Nos está enfocando el tiempo y es una transición. ¿Por qué? Porque acuérdense que estábamos hablando de alguien que como gobernante fue bueno, que se llenó de orgullo y eso afectó su carrera, es otra cosa. Pero todo lo que él hizo fue bueno. Y fueron 52 años. Y sabe, dice la palabra del Señor, usted lo puede leer eso en 2 de Crónicas 26, del 1 al 23. Anótelo aquí por el tiempo. Yo no puedo entrar en detalles del rey Usías, pero léalo y usted va a ver que él era un hombre que amaba a Dios, conocía a Dios, no hacía nada sin preguntarle a Dios. Por eso tenía las victorias en la guerra. Porque le preguntaba, me toca ir a la guerra, tenemos que pelear. Mire, era impresionante, pero él fue un hombre ungido, pero el orgullo lo botó. Y eso es una alarma para cada uno de nosotros, de no llenarnos de soberbia. Mire, a veces, sin llegar tan lejos como él, o como Isaías, o como Pablo, que fueron hombres empoderados de una manera que uno quisiera ser como ellos, ¿verdad? Tener esos dones y esa autoridad del que Dios los llenó. Pero la mayoría no somos así. Sin embargo, ya somos salvos, ya vamos a la iglesia, el Señor nos ha ido cambiando, nos ha ido limpiando, y nosotros ya vemos a los del mundo como qué. Y los juzgamos y los criticamos y hablamos mal de ellos. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida que ahí estuvimos y que de no haber sido por la misericordia de Dios, a saber dónde estaríamos hoy ustedes. Eso es pura misericordia y gracia. Y eso es otra de las cosas que nosotros vemos, porque Isaías estaba en el templo. Y eso lo que nos está mostrando a nosotros, y vio, porque dice que él vio al rey Jehová de los ejércitos. Y eso lo que nos está mostrando a nosotros es que la única manera de acercarnos y ver a Dios es a través de su gracia y de su misericordia. No hay otra manera de mirar a Dios. Acuérdese que el mismo Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, sí, pero te vas a meter detrás de una peña y solo verás mis espaldas, porque si ves mi rostro mueres. Nadie ha visto a Dios, ni Moisés. Solo dice que Abraham lo miraba cara a cara. Pero honestamente ustedes,
Solo la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos deja acercarnos a Él. Así que vemos nosotros algo importante, dice, veamos que Dios está transicionándonos de un liderazgo centrado en el hombre a un liderazgo centrado en Jesús. Y cuando hablo de liderazgo, mi perspectiva no es de un liderazgo espiritual. Estoy hablando de liderazgo físico de Jesús. Dios está tomando hombres y mujeres ungidos y los está transicionando a empezar a clamar por el liderazgo de Jesús, hombre en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando vemos todos esos líderes que han llevado a la quiebra económica a sus países, que han empobrecido a la gente y ellos se han enriquecido? Vemos la injusticia de lo que hacen a los que no piensan como ellos, los meten presos o los matan. Y son muchos los países que ya están así. ¿Qué hacemos nosotros? Nos desanimamos cada vez de los hombres, que fue lo que les dije al principio, y empezamos a clamar porque venga el Cristo de la gloria. Jesús, hombre, a la tierra. Así que Él está quitando nuestra mirada de los hombres para hacernos tener que levantar los ojos y ver al Padre y decirle: envía nuevamente a tu Hijo Jesús. Lo estamos esperando. Necesitamos un gobierno justo. Así que estamos hablando de ese ministerio y usted se va a sorprender cuando yo le explique algo. Jesucristo muy pronto va a ser el líder. Dios hecho hombre nuevamente en la tierra y todas las naciones van a caminar bajo su liderazgo. Nos está transicionando. No digo del liderazgo del hombre a un liderazgo espiritual de Jesús. Yo me estoy refiriendo al liderazgo físico de Jesús. Por eso Dios está sacudiéndolo todo. Jesús va a venir y por eso las canciones de hoy todos tenían que ver con que todo ojo lo verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y mirábamos que decía, van a decir, ahí viene el león, ahí viene el cordero. Y la canción anterior explicaba cómo viene Jesús. Y está hablando del Cristo glorificado, el que tiene los ojos como llamas de fuego. Porque nuestro corazón debería de estar ardiendo de pasión para pedir que venga el Señor. Así que nosotros vemos lo que Él estaba haciendo. Así que vemos que Uzías fue un hombre que llevó muy lejos a Israel, pero al final falló. Y estamos viendo que muchos de verdad le están pidiendo a Dios que tenga misericordia. ¿Y por qué le está diciendo? Necesito un hombre que vea las cosas como las veo yo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que toda la gente ve lo negativo, toda la gente se queja, porque todos vemos lo que está pasando en lo natural. Pero Dios quiere que quitemos la mirada de lo natural y quiere que pongamos nuestra mirada en el Señor y en la obra que el Señor está haciendo. Nosotros de verdad tenemos que ver que, quiero que usted se fije bien en esto. Dice, el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con los que cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y en uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjese lo que él está viendo. Por favor, es importante que nos demos cuenta de eso. De acuerdo a Habacuc, ¿cuándo va a ser la tierra llena de la gloria del Señor? ¿Cuándo? Cuando venga Cristo a reinar en su segunda venida. ¿Qué está viendo entonces Isaías?
Isaías está viendo a Jesucristo. Por favor, véanlo. Jesucristo es el Rey. Y Él está viendo al Rey Jehová. Eso es lo que Él está viendo. ¿Y cómo sé yo que sí? Bueno, pues nosotros podemos ver cómo en Habacuc dice eso. Pero mire, yo quiero que usted mire conmigo, por favor. Juan 12:41. Porque quiero que se fije por qué sí está viendo a Jesús. A Cristo, al Cristo. A Él es al que Él está viendo. Y mire lo que dice. Juan 12:41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Aquí Juan está hablando de lo que vio Isaías. Y está hablando que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. ¿De quién está hablando? Porque Juan es el que habla de Jesús. Es el que nos enseña todo acerca de quién es Jesús. El Verbo, el que existe desde antes de la creación, el que crió todas las cosas. Así que le está diciendo, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. ¿De quién estaba hablando entonces? Estaba hablando de Jesucristo. Y mire lo que dice Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. O sea, ninguno ha visto al Padre. Ninguno. Solo a quien Cristo se lo ha querido revelar. Lo que quiero mostrarles es que la misma palabra dice que nadie ha visto al Padre. Nadie. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento se revela y se manifiesta como el ángel de Jehová. Y por eso es que Agar dice, ¿han visto mis ojos? A Dios. Y le puso al pozo, le puso la Jai Roy, que es el viviente que me ve. Y nosotros sabemos que a Josué, ¿cómo se le reveló a Josué? ¿Cómo vio él a Jesucristo? Él lo vio como el guerrero de Jehová, como el príncipe de los ejércitos de Israel. Y ustedes se acuerdan que él va a entrar a conquistar Jericó cuando ve a un guerrero erguido con la espada en la mano y corre y le dice, ¿estás con nosotros o eres uno de ellos? ¿Y qué le contesta? Que él es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él se manifiesta de diferentes maneras, pero al único que se ve en el Antiguo Testamento que se manifiesta es a Jesucristo. A nadie ha visto a Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es como el viento. ¿Verdad? Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo único que vemos son sus efectos. Él es espíritu, no lo vemos. Pero ¿a quién estuvo en la tierra? ¿A quién han visto los ojos del Señor? ¿Y a quién vamos a ver cuando venga a gobernar? Entonces, por favor, mire lo que el Señor nos está enseñando hoy. Y si usted se da cuenta, por eso es que usted sabe que a Isaías le llaman el quinto evangelista, porque él es el que verdaderamente presenta a Jesucristo en su palabra de una forma tan exacta. Cuando usted mira Isaías 53, ahí es donde nos explica qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quién habla de eso? Isaías. Él está hablando de la gloria de Dios va a llenar la tierra cuando venga el Mesías. Habla de la primera y de la segunda venida del Señor, pero habla del cielo nuevo, habla de la tierra nueva. Él tiene que ver todo eso, eso es, y por eso decía el Señor, ¿a quién voy a enviar? Tenía que ser alguien con un corazón alineado a Dios, que viera lo que ve Dios. ¿Por qué? Por los tiempos. Y ¿sabe qué? El Señor está haciendo la misma pregunta hoy.
¿Quién quiere ir por mí? ¿Quién tiene el valor de pararse y decir la verdad de lo que está pasando? Estamos viendo lo que la ONU está haciendo. Estamos viendo lo que quieren hacer con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Pero no se ha oído una manifestación de la gente pararse y decir: ¿qué están haciendo? Quieren destruir a los niños. ¿Por qué? Porque a usted y a mí ya es difícil que nos cambien el chip. Entonces, ¿qué quieren? Agarrar a los niños y contaminarles su corazón con todas las leyes del anticristo. Y Dios está buscando ahorita gente que se atreva a pararse y decir. Ahorita vimos nosotros, por ejemplo, al presidente Mileni. Lo que les dijo en la ONU, ustedes, se volvió viral. Pero cuántas voces proféticas de parte de Dios se están levantando para decirle al mundo lo que está pasando, para decirles la necesidad que tenemos de buscar a Dios y volver a Dios. Los hogares se están destruyendo. Los hijos están tan heridos y lastimados que paran en drogas. Mire lo que está sucediendo en el mundo. Mire nuestros gobernantes en todas las naciones lo que están haciendo. Entonces este clamor de Dios no solo fue para el tiempo de Isaías, es para este tiempo. Y si nosotros vemos lo que está sucediendo ahorita, porque Isaías profetizó de lo que iba a pasar con Israel en aquel tiempo, pero en el tiempo de ahora. Y estamos viendo cómo los tiempos están cambiando, porque no podemos negar que la pandemia cambió un tiempo. El 7 de octubre del año pasado cambió un tiempo en Israel y en las naciones. Entonces el Señor está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y de eso se trata. Que ya nos pongamos de pie. Y que ya tengamos el valor de ponernos del lado de Dios. Entender que ahorita estamos en un tiempo de transición. El Señor nos está trasladando a un tiempo nuevo. Y nosotros tenemos en este tiempo que ver. Y dice el número 2, un tiempo de revelación. Fíjese que el tiempo de la revelación, porque dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. O sea, él empieza a hablar, pero lo más importante, empieza a escuchar a la Trinidad hablar. ¿Quién irá por nosotros? Hay gente que ha oído hablar a la Trinidad. Los ha oído dialogar. Hay diálogos entre ellos. Génesis 1:26 que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice hagamos. ¿Quién está hablando? La Trinidad. Los apóstoles oyeron hablarlos. Nosotros cuando vemos, miren, nosotros no ponemos mucha atención a veces a lo que leemos, pero cuando nosotros leemos el capítulo 17 de Juan, que es esa oración tan linda que hace Jesús, le habla al Padre y ellos oye cuando le dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Así como tú estás en mí, Señor, que ellos también estén en mí y yo en ellos, para que sean uno. Él realmente lo pusieron como una oración, pero ¿qué estaba haciendo? Él estaba hablando, es la Trinidad comunicándose. Y eso es lo que quiere el Señor, que oigamos. Y Él está oyendo a la Trinidad hablar y preguntarse: ¿quién irá por nosotros? Eso es importantísimo. Este es el tiempo donde el Señor verdaderamente quiere abrir nuestros oídos. El Señor quiere que nosotros lo escuchemos. Él quiere revelarse.
Ya es el tiempo de la revelación. Hemos oído a mucha gente que dice, es que el Señor me habló, es que el Señor me dijo, es que yo vi tal cosa, yo vi ángeles. Y uno dice, ¿y por qué ellos ven tanto? Yo no veo nada. Por la intimidad. Si no tenemos intimidad con Dios, mire, hay gente que dice, y créame, fue una de las preguntas que se le hizo a Dios, Señor, ¿por qué tanta gente cae? Porque han caído gente que cuando uno los ve dice, wow, si él era más ungido, él era de los más empoderados, esta persona era así, era asá. Y uno no es nada al lado de ellos y uno pregunta, ¿por qué cayeron? ¿Y sabe cuál fue la respuesta que dio el Señor? 1, caen porque no fueron enviados. 2, caen por el pecado. Y 3, caen porque se desviaron del llamado. Y cuando nosotros nos desviamos del llamado de Dios, el enemigo nos zarandea. Así que nuestra pregunta es, Señor, y mira, hay muchas cosas que tenemos que hablar, por el tiempo ya no puedo, pero tenemos que ver algo. Dice que Isaías estaba pensando en un trono vacío, pero Dios le estaba mostrando un trono lleno de la presencia del Señor que iba a venir a gobernar la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo todos hoy? Estamos viendo lo que está sucediendo afuera. Estamos viendo tronos vacíos. Hoy tenemos la mirada y la esperanza en el Dios que nos va a venir a gobernar y a rescatar. Porque el ver un trono vacío, porque no hay una persona que de verdad pueda hacer algo para sacar adelante una nación, nos trae desesperanza, nos hace perder la fe, nos hace ser negativos, pesimistas, pero tener nuestra esperanza en el que vendrá, en el que nos va a gobernar, en el que va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestras familias, va a cambiar todo. Y mire lo importante, cuando Dios quiere cambiar una nación, llama a uno, no a la nación completa. Una persona, óigame, una sola persona puede cambiar una familia. Una sola persona en Dios puede cambiar su nación o puede cambiar las naciones. Eso quiere decir que Dios sigue haciendo con poco todo. Y sigue haciendo de la nada todo. Quiere que cambie su familia. Dígale, heme aquí, conozca al Señor, busque a Dios, entréguele su vida al Padre. Y dígale, Señor, heme aquí. Equípame, fórmame, conviérteme en aquello que tú necesitas que yo sea. Porque estamos librando batallas fuertes, batallas grandes. Pero no tenemos la mirada en el Señor, sino en las circunstancias. Y cuando solo vemos circunstancias, oramos desanimados, oramos sin fe, oramos dudando. Pero cuando nosotros somos enviados y le decimos, envíame, 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 nos va a equipar. Y te va a equipar en medio de tu situación. Ahí te va a enseñar, ahí se va a revelar, ahí te va a hablar, ahí vas a oír la Trinidad. Porque eso es exactamente lo que el Señor quiere. Que lo escuchemos. Y que le respondamos. Miren, salgamos de nuestra zona cómoda. Ay, es que levantarme temprano ustedes. Hoy es domingo, está lloviendo. Mejor lo miro por la tele. Fíjese que hablábamos con mi esposo. Y de verdad se los digo a los que ven a través de YouTube o Facebook y que ven las prédicas que pasan. Pero mire, yo le voy a decir algo que yo he aprendido a través de los estudios bíblicos por Zoom. Yo he visto lo que el Espíritu Santo hace a través de un Zoom. Cómo toca a las personas, cómo se manifiesta, cómo da palabra profética, cómo ministra.
Y el Señor me mostró que todas estas plataformas como Zoom, cuando usted está metida en su laptop, en su celular, dentro de una de estas plataformas, usted está participando en una pequeña iglesia. El Señor dijo, donde 2 o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Pero la gente no se ha dado cuenta que esas plataformas son iglesias, se convierten en iglesia. Nosotros decimos, qué horror las computadoras, qué horror las laptops, están contaminando a los niños, depende cómo las usen. Pero yo digo, gloria a Dios por las laptops, gloria a Dios por los celulares, gloria a Dios por la tecnología que nos permite comunicarnos. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor? Óigame lo que le voy a decir, nos está preparando porque va a haber un día donde así nos vamos a tener que comunicar. Cuando cierren iglesias y cuando hagan todas esas cosas, ¿cómo vamos a comunicarnos? ¿Cómo vamos a oír prédicas? ¿Cómo vamos a orar unos por otros? Por esos medios. Aprendamos a usarlos. Yo no soy muy tecnológica, ustedes ya, las señoras de los martes saben. Ya van 2 veces que ahí empiezo yo a temblar porque no me sale la presentación. Pero todas me ayudan. Haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. Y ahí estoy yo oyéndolas y digo, gloria a Dios por las tecnológicas, les digo siempre porque me ayudan. Pero miren, aprendamos. Es que ya es el tiempo de decirle al diablo, a mí no me vas a aplastar, yo te aplasto la cabeza. Pero tú a mí no me tocas y no tocas a mis hijos y no tocas mis generaciones, mis nietos, los reclamo para el Señor. Ya pongámonos de pie y tomemos en serio el cristianismo, porque la única esperanza que nosotros tenemos es a Cristo. La única esperanza es que Él nos venga a gobernar. La única esperanza es el que tome su lugar. Así que la pregunta es, ¿a quién enviaré? ¿Qué le contestan? ¿Qué le contestan? Heme aquí. Heme aquí. Y miren, vamos a hablar del trono vacío y vamos a hablar de todo eso, pero usted se me pasó el tiempo. Y si empiezo, no me voy a quedar a medias, entonces mejor la dejamos aquí. Pero si usted quiere oír la continuación, el miércoles lo espero a las 7 de la noche para que oigamos de veras. Dios nos está hablando a ustedes. Es que yo he oído todo lo que la gente está hablando estos días. Y oí al presidente Milei y dije, wow, este hombre sí tiene valor. Haberles dicho en su cara las verdades. Lástima que yo no estaba a la par para felicitarlo. Yo hubiera querido estar ahí y gritar, ¡yeah! Pero está mi Señor que lo envía. Entonces se dan cuenta que no solamente es para ir a predicar a una iglesia que Dios nos envía. Se da cuenta que el Señor nos quiere usar donde estamos, donde Él nos pone, a donde Él nos lleva. Prepárate.